Corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo de Dios. Corazón de Jesús de infinita majestad. Corazón de Jesús, templo santo de Dios. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseado de las eternas colinas. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad. Ten piedad de Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, colmado de oprobios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, obediente hasta la muerte. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de todo consuelo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón. No van a entregar a los matres. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado. Intenciones de la Santa Misa. Acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, Divino Niño Jesús, Jesús misericordioso, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, a la Virgen de Caacupé, Virgen de la Medalla Milagrosa, Virgen Rosa Mística, Nuestra Señora de Lourdes, San Rafael, San Miguel, San Gabriel Arcángeles, San Francisco de Sales, Santa Lucía, Santa Rita, San Benito, San Blas, San Pío, por el cumpleaños de Juana. A petición de gracias por las familias. Familia Domínguez Jiménez, familia Jiménez Núñez, por la congregación de las hermanas Miguelita, trabajo de Carlos, por la familia Zorrilla Martínez y Barrola Ayala, por la familia Maximina Escobar, de Cristina Escobar, Faustina Escobar, por la conversión de Franco Nicolás, Leslie Luján, Silvio Antonio y Matías Gabriel,
por la salud física y espiritual de Ismael, Ángel, Ana, Nicasia, Damiana, Tamara, Carlos, Belén, Irene, Carolina Beatriz, Rafael de Jesús, Osmar, Derlis Heriberto, Cristian David, Rodrigo Sebastián, Nelson Ramón, Dora, Nelson, Irene, Elba, Luciana, Bernarda, Lourdes Esperanza, Lidia, Digno Ramón, Rumilda y familia, Ariana Luján. Angelina, Gilda Asunción, Cristina Silvia, Diego Eduviges, Gertrudis, Marco, Cristian, Gabriel, Luciano, Gabriel, Ignacio, Gervasia, Asunción, Facundo, Manuela, Petrona Regalada, Lisandra, Hugo Daniel, Mario Javier, Rosalía, Claudino, Leonida, Jazmín, Irene, Oscar, Fernando, Ana, Ursulina, Ramona, por las benditas almas del purgatorio, por los niños no nacidos. Amén. Hermanos, con alegría nos acercamos hoy a la casa de nuestro Padre común. Él mismo allana nuestro camino, dirige nuestros pasos y nos promueve como hijos suyos para un encuentro amoroso con su palabra y sus enseñanzas. Solo su palabra vive para siempre. En este octavo día nos urge el tema: el cuidado de la casa común como necesidad y signo de esperanza. Estamos llenos de sugerencias, proyectos y emprendimientos que promueven el cuidado de nuestra casa común, mas la realidad está lejos aún. Hoy, Dios nos reúne con este clamor: que cuidemos todos de todo. Iniciamos esta Santa Misa de pie y cantando. Con alegría en el corazón queremos cantar
cantarte, Señor, con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor, con alegría de amistad compartida en una comida, con esperanza de escuchar tu palabra que da la vida, con alegría en el corazón, vamos con fuerza, queremos cantar a tu honor, con esperanza en el corazón, queremos cantar a tu mesa, Señor. Viva el Sagrado Corazón de Jesús. Viva, viva nuestra comunidad. Viva. Un fuerte aplauso para el Señor. Entonces, en este día en que estamos celebrando nuestro novenario al Sagrado Corazón de Jesús, hoy ya preparándonos porque el viernes en realidad, ¿verdad? El viernes 27, me digo que el mismo viernes va a celebrar Tajina, el mismo viernes, sí, porque la iglesia también nos invita siempre a celebrar después en los días siguientes para que podamos todos como iglesia unirnos a esta gran misericordia de Dios. Porque el corazón significa sobre todo un corazón abierto para el pobre. Pero dice la mísero. Y de ahí viene misericordia. Vea con la timbre y con la ñandella, la misericordia. El corazón del Señor que es tan compasivo con nosotros ante nuestros pecados. Tanto nos amó Dios que envió ¿a quién? A su propio Hijo, que da toda su vida y su corazón, el corazón traspasado con la lanza, de donde sale sangre y agua. Entonces, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra misa. Muchísima gente que nos está acompañando de todas partes del Paraguay. Así es que vamos a pedir hoy, especialmente por algunas intenciones también, de esas personas que nos están viendo hoy. Por ejemplo, hay dos que son luego mellizas, Diana María y Cintia María, que hoy quieren agradecer a Dios 44 años de vida. Y ellos nos siguen hoy a través de Ñande Yarañe. Y también por una señora que es madrina, que cada mes también aporta económicamente para ayudarnos a mantener nuestra obra de la televisión, Ñande Yarañe, la señora Rigel Espínola. Y también vamos a rezar por la tía Kelly. Y también hay una que le conozco, ustedes saben, mi colorado ata. ¿Saben por qué? Porque le conozco a la nieta del general Bernardino Caballero, Carmen, justamente Caballero. Así es que ella también ya tiene 89 años, tiene la señora. 89 años. Hay cohedes en Barete y le suelo visitar. Y ella también suele ayudar, ¿verdad? Porque quiere que Ñande Yarañe siempre pueda evangelizar. Vamos a comenzar entonces haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar, queridos hermanos, nuestra misa, lo primero que hacemos es reconocernos ante el Señor. Y justamente como penitentes, lo que puedan, y le vamos a hacer un momentito primero de silencio, ¿verdad? Donde cada uno le pide perdón al Señor y después vamos a cantar. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no supimos escuchar tu palabra, por las veces que nos fuimos a misa, por las veces que no supimos perdonar a nuestros hermanos, por las veces que tan solo quisimos seguir y hacer nuestros deseos
y sobre todo por las veces que faltamos a la fraternidad hacia nuestros hermanos. Por eso en este momento de silencio te pedimos humildemente perdón. Y ahora con el canto, Señor, queremos que nos perdones y que nos liberes de todo mal. Ore por Yahu Bereko. Ñande Yara. Ore por Yahu Bereko. Jesucristo, ore por Yahu Bereko. Jesucristo, ore por Yahu Bereko. Ñande Yara, ore por Yahu Bereko. Ñande Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie. Oración. Dios Todopoderoso, que nos das la alegría de celebrar las grandes obras de tu amor en el corazón de tu Hijo muy amado, el corazón de Jesús. Concédenos que de esta fuente inagotable, su corazón, alcancemos también nosotros la abundancia de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Cada día el Señor nos regala su palabra. Cuida de nosotros a través de ella. La recibimos con fe para llevarla a nuestras vidas. Lectura del libro de Isaías. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y abarcó con la palma las dimensiones del cielo? ¿Quién hizo caber en una medida el polvo de la tierra, o pesó en una báscula las montañas y en una balanza las colinas? ¿Quién abarcó el Espíritu del Señor y qué consejero lo instruyó? Él está sentado sobre la cúpula de la tierra, donde los habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un tul, los despliega como una carpa para habitar en ellos. Levanten los ojos a lo alto y miren. ¿Quién creó todos los seres? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda
tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuide. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Bendito sea Señor, Dios de nuestro, bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Israel. A ti, Señor, te pertenecen todas las cosas en el cielo y la tierra. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva el Sagrado Corazón de Jesús. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, ya guapo, misa voy a irte a llevar a mí lo que el Señor hoy nos está diciendo ya en este octavo día de nuestra celebración, de nuestra preparación para la gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Qué lindo que es lo que dijimos ya al comienzo. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que dar mucho ánimo. Porque ya de ella es curiosidad, ¿verdad?, que
la característica esencial que quiere decir un corazón es justamente la característica de la misericordia. A través de la manifestación y todas las promesas. Ya se me ve a mí, va a promesa al Sagrado Corazón de Jesús, a María. Pero cobaiteo, mira. La bebé, bueno, un fuerte aplauso para ustedes porque pero cobaiteo, vea. Se ajayevi mi capilla era Sagrado Corazón de Jesús, por ando yo campo y la vende promesa. Ando y cuello y la promesa, mira. Va a no, pero a usted le felicito, entonces quiere decir. Pero ahora quiero ver si lo ponen en práctica. Ahí pone meta lleva. Justamente porque el centro de lo que el Señor justamente nos quiere enseñar es el amor, yo le decía, dice, el corazón. El corazón siempre en la Biblia significó el centro del hombre, el centro de la persona. Como ñandeña yemonguetaña, ¿entendés? Entonces también a Dios. Esto se llama un lenguaje antropomórfico. Oye, la Caraíbe lleva. Antropomórfico quiere decir a Dios se le aplica en un lenguaje nuestro. Precisamente con ñaño entender, si no ñaño entendemos ahí. Va idioma boña y veñan de ya. Y entonces el idioma de Dios es el idioma que nosotros podemos entender y nosotros entendemos muy bien lo que significa el corazón. Y en la antigüedad se pensaba luego y se decía, ¿verdad?, que el corazón era todo. ¿Por qué? Y porque ellos veían, oñora y no va y la guerra, etcétera, y cutush, veo lo que sea. Hoy con su, oye, bueno, juguipaya. A la oña en vano ve la juguía lleva, ¿qué le pasa? Entonces se muere, ¿verdad? Y ahí descubren y dicen, en la sangre está la vida, en la sangre está la vida. Queridos hermanos, esto es simplemente para que nosotros podamos reflexionar también en algo mucho más importante todavía de esto. Cuando Juan en el capítulo 3 dice, en el versículo 16, tanto Dios, después como sigue, amó al mundo, que envió a quién, a su Hijo, que murió justamente por nosotros en la cruz. Y ahí dice que en un momento le clavan en el corazón a Jesús. ¿Y qué salió de ese lugar? Sangre y agua. Entonces esto que después va a ser para nosotros, por una parte, el martirio, es decir, nosotros tenemos que ser capaces. La sangre significa para nosotros la lucha, el empeño. Ñandeo digo ya lleva. Ya yucae se ya ñande beñan de nieve. Sheru pave vea lleva. ¿Por qué? Y porque para llegar a la vida cristiana, para llegar al camino de santidad, o también para entender lo que significa el amor hacia los demás, nosotros a muchas cosas tenemos que renunciar. Y la renuncia siempre significa sacrificio, siempre significa lucha, siempre significa empeño. Pero al mismo tiempo el otro signo de nuestro bautismo en el Señor es el agua. Dice que sale sangre y agua, porque el agua significa que el Señor nos purifica, el Señor nos lava. Con su redención, con su muerte, con este corazón sagrado de Dios, justamente nosotros fuimos redimidos. Redimidos quiere decir salvados. Dice la de salva. Salvación, queridos hermanos, peñan de yaraña de prisino, upeaco dice que nosotros somos felices, que nosotros somos personas realizadas, que nosotros podemos decir, qué bien que nos encontramos como hermanos, qué bien que nos encontramos justamente como en una comunidad fraterna. A ver si ustedes saben qué hizo Caín con su hermano Abel. Va, oye vos, oyucasio. ¿Y qué es lo que después le dice Dios a Caín? Porque le llama, va, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le responde Caín? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Upeago dice entonces, sepio moai cuadra, móvil se cuadra. Anda y cuadra se oye. ¿Por qué? Y porque jugué capiina, y cuadra, a los yucas hueve,
Y yo que hube. Pero después viene la sentencia de parte de Dios. ¿Qué le dice Dios a Caín en ese momento? Porque él se hace ñembo. Ñembo y tea, doy cuayete, voy cola. Y mi hermano ya lleva. ¿Y qué le dice? La sangre de tu hermano me clama. ¿Desde dónde? Desde la tierra, de donde tú has derramado, ¿qué cosa? Su propia sangre. Atención, queridos hermanos. Porque justamente la sangre significa ese corazón que nos ama, que se da totalmente, que se entrega totalmente, pero que al mismo tiempo es un sacrificio. Pero esto tiene que ser cosas concretas, como en toda comunidad, como en toda familia. La lucha, el sufrimiento, pero de una manera positiva, porque esa es parte de nuestra vida, parte de nuestra vida. Taiko peo y vende a pemo a mí mábala nepo baby a ver vende a nepo baby no me te sabe tener nepo baby me te hace otro upea y seina anda y se eso no quieren trabajar, solamente quieren vivir bien a costa de quién, del pueblo, de su hermano. A mí está muy bien bueno. A mí entonces la ñandé y ahí tiende a llevar la ñambo que ella es yapá, ¿por qué? Porque estamos conscientes de cuál es el camino que nosotros tenemos que hacer para conquistar verdaderamente este amor de un Dios que nos quiere, que nos ama y que nos enseña a trabajar y a dar algo por nuestra familia, por nuestra comunidad. Bueno, a nivel general la ñañeta o coñande en España lleva, porque está lastimosamente Bechaguaña y México. Pero vamos a ir un poco a algo más concreto. A ver, entonces la vende respuesta. A ver, ¿cuántos nepo babies hay en esta capilla, en esta comunidad? Jamás la nepo baby venía con capilla. Umindo babo seyahina. Uminda hay seyahina. Voy para mi lomba, pues a veces hay todo el día. Lleva, que es la entrega para que la comunidad crezca. Levanten la mano todos los que están comprometidos con esta capilla y que tienen algún trabajo aquí de catequista, de agente de pastoral, de coordinadora de liturgia. Vemos a mí, ya a mí. Aplazado paite también. Nepo baby begoa. La nepo baby nada. Pepe calcular a pimo a la parlamento 21 mía hoy. A ver, está hoy ahí. Jamás viaja porque Jacob, un otro, hay cuereje. Y mane po baby todavía. Bueno, oye, defendemos hoy enseguida. Nosotros somos de otra capilla. Pero ¿dónde hay que para Polan de capilla? Y entonces un fuerte aplauso para todos nosotros, aquellos que están verdaderamente comprometidos con su capilla, comprometidos con su comunidad. Jalañañe enojina de la capilla, o cuando hablamos, a mí muchas veces me gusta más hablar, ¿verdad?, de la iglesia como tal, porque vean cómo que no es nuestro idioma, ¿verdad?, porque ese es griego. Veago eclesia, la iponala ya ella lleva eclesia que dice nada su peña de ella página. Pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque todos nosotros estamos responsables, así como vos tanto comunidad. ¿Qué comunidad vos tenés? San Juan. Entonces San Juan, estuve ahí hace poco. San Juan Bautista. A San Juan, entonces se llama San Juan Evangelista. Bueno, y entonces ahí ayer estuvimos ahí, o no, o otro San Juan. Ustedes están ya y cuama. Sí, porque pues en San Juan no, Virgen Perpetuo. Si es ahí, vamos a hacer la teracora. Bueno, pero me gusta. Y porque donde voy, queridos hermanos, encuentro gente verdaderamente corresponsable. Corresponsable quiere decir como hermanos, fraternales. Apeando el corazón de Jesús lo botáis. Es decir, que nosotros podamos amarnos, y porque le amamos a nuestro hermano, porque le queremos a nuestra comunidad,
porque le queremos a nuestro barrio. Entonces, upe veñan de ña allá ya por la icatumía y allá. Bueno, eso a nivel así de capilla, y cada uno tiene que hacer un examen de conciencia hoy ante el Señor, porque como siempre decimos, la ñandella es uno veñan de llana. Ahora cae ya como ahí iba ya venían de la pisar. Pero ahora quiero bajar más a lo concreto, porque moña moñe pues no vea, ñanderoga pues ve. Upea ñandeña moñe pues no lleva como papá y mamá. Este día justamente añemonguetágina con unos jóvenes, acuérdate preparadina para la confirmación. Aroñemonguetá justamente sobre la terminología iglesia. Pero cuando hablamos de iglesia, queridos hermanos, hablamos en primer lugar de ese corazón tan grande de Dios, que es el único que nos puede reunir. Aña calcula mi peña muy mi peñanderoga pues. De por ejemplo, la reinvitada o la de cumpleaños. Voy año de cumplir, voy año de cumplir. 75. Ahora que esta digo, vea. Entonces ya le cumplimos a 74. Ande ahora que la de cumpleaños. 57, de mitad ese irá. Bueno, ahora que hay de cumpleaños, va de fecha. 21 de marzo, o hasta me indica tú, hay la de cumpleaños. Si hay cuase, de julio, orema, tenía una ley cumpleaños, viene. Tenía agosto, orema. ¿A vos? Usted, señora, ¿cuándo es su cumpleaños? 9 de julio. Ya va y te da, bebé. Ya está ya WhatsApp. 18 de julio. Ajá, tan de lo que 40 años. Bueno. Ahora yo les pregunto, hay cuasejina, peba la pena de cumpleaños, más pela ña invita la ña de cumpleaños, ña de enemigo te digo ña de amigo, pequeño baite, a la familia, a las personas que nosotros queremos, a las personas que nosotros amamos. Un miego, ña de la, ya hizo gallumina, ya ula asadito, ya popeo y me da fideo, cualquier cosa ya usa. Pero ya oiga mi jangua en familia. Jamás, querido hermano, porque nañañando yo digo, debió la de enemigo veruta de muy venden en donde ve a caro. Diga tú ya caro, ñema, y estilo yagua, moñaño, no bebe yagua, maracaya. Nañaño entendéis más hoy. Jamás, jamás. Llegó alguna vez a observar a la cumpleaños, pero lo que sea, o casamiento, 15 años, lo que sea, invitarla para ir viajar, aunque sea a compartir mi jangua con la familia. Así que peiguama y que tú te vas a invitar. Bueno, agua, pues pensaba mañana la gente un guajeo o un apaguazo. Algunos y quieren más por todo, veo y va a besarla todo bien preparado en la mesa con todo. Como venga tú, mañana la gente, mo vas a estar guapo, mo vas a estar guapo. O mañana se sabe, no, vamos a cuña que diciendo guapo, sí, no, mañana voy a otro lado. Vamos a decir, no, vamos a llevar ya, coge, y moina. Vamos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, bellente más, pues, sí, peisitenio. Ahora cae balare, otra reguapilane, fulana, dijina, no, pe hay yurupipita hoy, pe amón, ve upa hoy, va esa guapa la cesa para tu va vestido para güero, va de color para pea que amor. Entonces ya llevamos momberente, más. Amombereyente, más. Bueno, ¿por qué le digo esto, queridos hermanos? Porque justamente tenemos que entender que solamente cuando nosotros verdaderamente amamos a alguien, es que nosotros tenemos una relación a ti tan cercana con las personas. Jalanda ya el juino hina, anivo y que yo dice, anivo y que ñemo ya hina, ahora cae va a ir invitada a su de cumpleaños raina, ahora cae es pitán de droga. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, quiere decir que si justamente la palabra de Dios nos dice, tanto amó Dios al mundo, es decir, tanto nos amó a nosotros, que nosotros, que tenemos la imagen de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, ese corazón de Dios, ese corazón de alguien que se entrega por nosotros, incluso hasta dar su vida por nosotros, nos tiene que animar también a nosotros a vivir lo mismo. Pero ese es un empeño. Porque ese es un camino de cruz, ese es un camino difícil. No pensemos que eso es comer dulce de leche. Nadie te ve vea heroína, yaguarete polla heroína, vea, el campure esa heroína, vea allá, tenga calabacita esa allá. Hay cuava y te se porque se arrecó diabetes a umia, ¿entendiste? Bueno,
Entonces, queridos hermanos, tenemos que pensar y tenemos que vivir, y ustedes de una manera especial, porque ustedes tienen aquí como patrono nada más y nada menos que al corazón de Jesús. Vengo pecuana con ese corazón de Jesús que tanto ama, entonces pecucuipana de un amor sincero hacia las personas, de un amor sincero hacia su comunidad, de un amor sincero que quieren que todos verdaderamente se acerquen, que todos podamos compartir nuestra vida, que todos podamos compartir esa gracia que Dios mismo nos ha regalado. Por eso que la misma palabra de Dios, miren, queridos hermanos, que este evangelio que hemos escuchado, nosotros le llamamos el prólogo de San Juan, con la oñe peruina, la evangelio de San Juan, ya póvete en síntesis, porque dice, en este gran amor, la palabra que estaba junto a Dios, amá está hablando del que se va a encarnar, es decir, está hablando de quién, de Jesús. Muy bien, Jesús que viene en medio de nosotros, pero para hacer esa opción de venir en medio de nosotros, dice San Pablo, se anonadó, oñemomiri, se hizo nada, pero por amor a nosotros. Y después en ese versículo 14 cuando dice, ¿y qué hizo? Y Dios, dice, vino aquí, y la palabra se hizo carne, y después, y habitó en medio de nosotros. La palabra quiere decir Dios, la palabra quiere decir Jesús, la palabra quiere decir la encarnación en medio de nuestro pueblo, en medio de nosotros, para que aprendamos a hacer el mismo camino que el Señor hizo. Y quiero terminar, queridos hermanos, con esta segunda partecita del Evangelio. Pero aníguenme coña del GPI, no pégala por anduve, imagina, ¿quiénes somos los que estamos verdaderamente comprometidos con el Señor? ¿Quiénes somos los que hay en nuestra casa? Procuramos enseñar y mostrar el camino de Dios para comprometernos verdaderamente después con nuestra capilla, comprometernos con nuestras familias, comprometernos con nuestra comunidad. Evidentemente que la añan de paraguayo cambiada, evidentemente que ojo por nave dañade, pero tenemos que hacerlo y tenemos que entenderlo de Dios. Miren lo que pasa, queridos hermanos, porque dice que esa palabra que viene al mundo, es decir, el corazón, el amor de Dios que se encarna y entra en la persona de Jesús de Nazaret, dice, vino a este mundo para iluminar a todo hombre, iluminar. Solamente el amor de alguien es el que te ilumina. Porque ella cuaja eres cuánto ama a Dios esta persona. Se mandó a una vez Monseñor Ortiz de feliz memoria, manoma, para se ordenar que diáconos de país. A ego hoy coago soy obispo amó, fuerte Olimpo, Chacopire, a correr, a joven estancia Harvey, a los peones, la misa, bautismo, confirmación, cuanto día lleva, cayuari, motoari, lo que sea. Y entonces una vez él me contaba, como veuse, y dice, una vez a la noche, ya a las 8 de la noche, más o menos, pues pama y vela y trabajo la peón, cuera, tú ya la estancia, a menos unos 20, más lo va a ver estancia, entonces, o parirela y trabajo cuera, o ya hoy mi, cuaya pilla debajo de un árbol, bebé y ñembate baite, gaya, oñemongueta janguaja, omoco y mi janguay, ¿entendiste? A la noche, a las 8, 8:30, pues tumbaba. Cuando llegué a Cuayse, allí íbamos a ir a hacer, hamaca, moí, bebé, no, bebé, y nada se quejaba. Anda, se llega, Pepe, más o menos unos 20 metros y pesa, medio anda. Y la mujer traía ahí, hace años, no, ¿qué te imaginas? Pues haremos. Apenas en dulce, años, pues no, que está ahí. Y en un momento comenzaron a hablar de un país que trabajaba ahí. Amba, un mene para Copa Igoa, él venía de Europa, pedí misionero, pedí. Un mene para Copa Igoa, hoja y juete, ñande yarabe. A llevela oje ya la gente.
Hauyan de apitebe go ave. Omba apojanguaña en die. Y entonces el monseñor Ortiz reflexionaba y se le quedó esa palabra. Umene pa hoja y juetebe pa y ñande yarabe. Anjevela o omba apojanguaje ya paitela ore comía Europa. La incomodidad fuera. Podía haber vivido tranquilo, feliz por Europa, ore combaité, primer mundo. Jauco ave ñande apitebe, saco bebe. Acá apitebe o lo que sea. Copa y lleva a sacrificarse por nosotros para evangelizar, etc. Y pensaba el monseñor Ortiz y decía, jamba, era de acuerdan de ir a umenepa ñandera el juete ñandebe a llevela o ñande apitebe y que tu jamás ya lo va a poner en día. Ellos dijeron, porque verdaderamente le ama a quién, a Dios. Ahí está, querido hermano. Pero al añadir el secreto, va, él añade problema muchas veces que va a ver, él la gente en el añade apitebe la mondaja o mía. Cuánto yupián de la gobierno fuera a ver, acabo de calcular siempre, va, Eva y peata ventaja para ellos. La grupo mi ve bueno. Y así sí es la función, al compás de la política. Allá es. Añade Monboria Jupa y ve cada vez peor. Pues ahí veía porque ya es Salan Boriajú o mía ya es ahí donde ahí digo la peante, sino que la deuda cada vez que yo vive, ya debo como tenta. Tú si te ya debe millones de dólares ya debes y ñande. Pero ñande mía te con una ñanduya, pero en realidad ñandu porque mía da yo y la nieto fuera bisnieto, sino que tataranieto vego mía la pagaba de cual yo pagaba con la deuda ya. O sea que ñande se pinta siempre porque siempre ya debe. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que en realidad anda ya el juiz, mabe anda ya el juiz, da yo y la ñande la pisa fuera, sino que anda ya el juiz mabe. Ñande yarabe. Da yahal ñande yarabe añetete. Porque la yahal no añetete con amba con araca bemba la yaboda. Y ahí está. Entonces por eso la palabra de Dios dice que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Upeala ñandere sapea hina, ñandere sape ai, ñamañanguaya esa. ¿Cuál es la realidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia, de la educación, de nuestros jóvenes, del trabajo, de nuestros indígenas, cómo están? Y en todos los semáforos, ayujuman de hoy, limpia parabrisas, o vende a fruta, o vende a prepisa, de todo ello. No estoy contra ese trabajo de ese hermano y de esa persona, al contrario, ayer vete a felicitando, ¿por qué? Y porque oñe piada de cualquier manera, ¿para qué? Para poder sobrevivir. Pero eso no es, queridos hermanos, la dignidad, sobre todo que nosotros tenemos que predicar y dar a un hermano paraguayo. Jamás, no podemos. Y menos tenerle ahí a indígena ahí todo tirado, con su hijito ahí, esto y aquello. O embargo la institución cuera. Esta vez la empleado la índive que lo propio indígena. Entonces bateo mi empleado cuera, añame la plata a la indígena, hoy como nada. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Quiere decir que dañas el juicio en síntesis peñan de llana. Porque dañas endú y dañas endusei, entonces no nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. Y miren lo que dice, queridos hermanos, después. Esta palabra que vino al mundo, el corazón de Jesús, que se ha encarnado y que ha entrado en nuestra historia. Dice, esta luz, el corazón de Jesús, estaba en el mundo. El mundo que fue hecho por Él, es decir, nosotros que fuimos hechos por Dios, pero sin embargo el mundo no lo conoció y no lo recibió. Pero hay más del mensaje de salvación en este día en que nosotros estamos preparando para celebrar al Sagrado Corazón de Jesús. Así es que avendas ahí la bomba, apunte la yayapota ahí, ya ya lleva yayapota la de procesión allá está Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pero pea la en vos confío, ¿por qué? Y porque confiamos que nuestro corazón puede cambiar. Confiamos
que nuestra familia podemos cambiar. Confiamos que en nuestra capilla Coave, entonces, Oiveta lleva manos fuertes, corazón sincero, que se deja iluminar y que quieren trabajar verdaderamente por el bien de la comunidad. Aña confía Beta y vamos a decir, en vos confío, Señor, porque sabemos que con la fuerza de Dios podemos hacer un Paraguay diferente, una nación totalmente diferente, donde la gracia de Dios pueda redundar en beneficio de nosotros. O Pepe Yaeta, Umi, peón, cueras y agüey, sabe saco, vea, lleva. Ella no hay señal de jeco comunidad, Umenevaco, a la hoja juez, te venían de Yara. La upise te bebé, entonces la oicoy guay. Oye, pitazos y guay por el bien de la familia y de su comunidad. Que así sea. Viva el Sagrado Corazón de Jesús y viva nuestra comunidad. Un fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, vamos a ponernos de pie ahora, queridos hermanos, y vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor. A cada invocación respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que promueva el cuidado de nuestra casa común y así todos cuidemos esta tierra, bendiciendo al Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, el Papa León, nuestro Obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que sean fortalecidos por nuestro Padre Creador y sean guiados por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, que cuiden nuestra casa común a través de leyes que promuevan el cuidado del medio ambiente y sean ejecutados honestamente, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres y enfermos, para que al igual que Dios cuida de nosotros, sientan también nuestro cuidado amoroso, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos ante el Señor, para que cuidemos la casa común con amor responsable, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo corazón de Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, queridos hermanos, y vamos a presentar ahora nuestras ofrendas. Presentamos al altar los dones de pan y vino, y con ellos nuestro compromiso de cuidar nuestra casa común, esta tierra que debemos llenarla de amor y paz. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Oración. Mira, Señor, la inefable caridad del corazón de tu Hijo Jesús, que es muy amado, de manera que esta ofrenda te sea agradable y sirva para reparar nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, Señor nuestro y Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, el corazón de Jesús se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su alma. Cura nuestras heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Y unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, llenos están, llenos de su gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte hoy en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí, nuestra comunidad, nuestra capilla del Sagrado Corazón de Jesús, de Ñembú, aquí barrio, vaya era Caguazú. Muy bien, entonces aquí, que el Señor verdaderamente nos bendiga a todos. Con nuestro Papa, vaya era allá de Papa. León XIV. Con nuestro obispo, vaya allá de obispo. Joaquín. Y con nuestro cura párroco, vaya era Padre Arturo. Bueno, y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente, como dijimos al inicio, de Diana María y Cintia María, que cumplen hoy 44 años y están agradeciendo este don de la vida. También por Rigel Espínola, que te agradece, y por la tía Kelly, para que reciban esa bendición del Señor, agradeciendo el don de la propia existencia. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y concédele tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y ahora nos damos un fuerte abrazo de paz. Jesucristo, tu pañan de yara o besara eipe aba angaipa arapuwi ore poriahu bereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara eipe aba angaipa arapuwi ore poriahu bereko. Jesucristo,
sellara o besara Eipe aba angaipa arapuwi oremo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, confiados nos acercamos a recibir la comunión como sagrarios del Señor. Mírame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Van cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Te amaré, Señor, aunque tenga que olvidarme de mí mismo. Tomaré mi cruz, seguiré tus pasos sin mirar atrás. Sonreiré, Señor, aunque todo fracasara y quede solo. Y si estoy mal, tu palabra ardiente me liberará. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Van cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Gracias, Señor, por hacerte un pedazo de pan. Gracias, Señor, por alimentar mi ser. Hoy ante ti vengo a darte mi corazón, adorándote a ti, mi Salvador. Y entregarte todo mi amor, entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida
en adoración. Entregarte todo mi amor, entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración. En este, queridos hermanos, vamos a rezar y vamos a repetir estas 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús, para que nosotros podamos, sobre todo, procurar vivirlo, estas promesas que el Señor nos da para que seamos buenos cristianos, honrados ciudadanos. Primera promesa, vamos a decir todos juntos: les daré todas las gracias necesarias para la vida. Segunda promesa, les daré paz a sus familias. Tercera promesa, les consolaré en todas sus penas. Cuarta promesa, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Quinta promesa, derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. Sexta promesa, los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. Séptima, las almas tibias se volverán fervorosas. Octava promesa, las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. Novena promesa, bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. Décima promesa, otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos. Décimo primera promesa, grabaré para siempre en mi corazón los nombres de los que propaguen esta devoción. Y décimo segunda promesa, a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, ¡viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva! Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea la... Octavo día del novenario al Sagrado Corazón de Jesús. Un agradecimiento especial al Padre Víctor Cabañas, que hoy nos acompaña con Ñan de Yalañé. La transmisión va en vivo también. Gracias, Padre, por hoy compartir con el Sagrado Corazón de Jesús. Responsables del día, hombres valientes. También hoy están con nosotros el coro de hombres valientes. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ellos. Capilla invitada, San Juan Bautista. Ayer nomás estuvieron de fiesta patronal y hoy nos acompañan. Prácticamente les tiramos de su farra para que estén con nosotros y que sigan el festejo con el Sagrado Corazón de Jesús. Un aplauso también para ellos.
Instituciones educativas, escuela y colegio, don Bienvenido Osorio. Y recordamos con cariño a las primeras devotas del Sagrado Corazón de Jesús en nuestra comunidad, la hermana Francisca, Marina, Flora y Magdalena, que ya partieron a la casa del Padre y que nos imaginamos que desde ahí estarán derramando también sus oraciones sobre cada uno de nosotros. Bueno, mañana tenemos nuestra Santa Misa y luego ya seguimos con la vigilia. Invitamos a toda la comunidad, entonces, a dormir la siesta, que la noche va a ser un poco larga, entonces para compartir y esperar, ¿verdad?, las 12 de la noche para estar en la presencia otra vez de Jesús. El viernes hacemos nuestra procesión y salimos de nuestra capilla a las 5 de la tarde. Invitamos y esperemos también que ustedes sean agentes multiplicadores, invitando a toda la comunidad a que estén con nosotros. Amén. Bueno, yo les agradezco a ustedes como comunidad. Esta es como la tercera vez, ¿verdad? Tengo cuarta, imagina. 3 veces, imagina. Allá va. Tercera la vencida, allá va. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por poder compartir la fe. Y yo siempre también fui muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús, porque mi mamá luego era también de la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús. Y en un tiempo le tocó ser presidenta. Entonces, por eso también le llevo en mi corazón el corazón de Jesús, que se ha manifestado también, ¿verdad?, en el corazón de una mamá. Y yo recuerdo, porque yo era todavía seminarista, era joven todavía, y cada vez que venía los primeros viernes, acuerdas, siempre me reuní. Y entonces mi hijo, escribíme un poquitito las intenciones para la misa, escribíme un poquitito las moniciones para la misa, a bella. Entonces todo eso me trae ese recuerdo. Del corazón de Jesús. Y sobre todo que tiene que ser, como decía hoy la palabra de Dios, un corazón para la gente, un corazón para el pueblo, un corazón que tiene misericordia hacia aquellos que necesitan. Así es que tú sabes, y no la vende esta misión de propagar verdaderamente. Ahí estuvimos leyendo, ¿verdad?, una de las promesas: al que propaga tendrá esa gran recompensa también de parte del Señor. Y bueno, y una de las recompensas es justamente ya nuestro canal Ñande Yarañe, que ya tenemos 3 años que está funcionando, 3 años ya. Yo no sé si ya vinimos ya aquí con el canal, vinimos ya, ¿verdad? La pende pona intereímos hoy, curio, pero no lleva. Cuando la pende pona vemos, preparamos hoy. Bueno, y como siempre nosotros vivimos de la caridad de la gente, así que, pero con la misericordia con nosotros también. Así es que miren un poco allá atrás, va la pensa, na vela se alcancía, pero anda pe manejero, anda pe más, digo, bueno, así es que también nosotros estamos viviendo de la caridad y del amor de mucha gente que nos ayudan para que podamos mantener 24 horas de transmisión. Nuestro canal está a través de Cable Tigo, el canal 25, a través de Copaco, el 472, y hasta ahí estamos por ahora. Más adelante queremos entrar también en Personal, queremos entrar también en Claro, y en todas las posibilidades. Y después en las redes, en el celular, en todas las redes, Yujuta, porque ahí también estamos transmitiendo siempre para que llegue lo más que se pueda el mensaje de salvación. Y lo mantenemos con los auspicios de la gente, así que si hay alguno que tiene su negocio, lo que sea, ojo por una vez a un APM, entonces pueden poner su publicidad ahí. O si no, también siendo padrinos, siempre en nuestro canal aparece allí, ¿qué es lo que aparece? Aparece siempre el número donde ustedes pueden enviar sus aportes.
ayudando como padrinos. Y lo tercero es justamente la alcancía, pero Jabe Orero siempre para que la gente también pueda ayudar y la gente se sienta partícipe de que este canal no es el canal de Ñande Yarañe o no es el canal del País Cabaña, sino que este es el canal de la comunidad, porque es nuestro primer canal católico, así que para llegar a tanta gente. Así es que muchísimas gracias. Y ahora vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra oración final pidiendo esta bendición especial sobre cada uno de nosotros. Oración final. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad, para que, atraídos por tu Hijo, sepamos reconocerlo en nuestros hermanos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva el Sagrado Corazón de Jesús. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Un fuerte aplauso para nuestro barrio Caguazú. Bueno, y las personas que quieren recibir, yo me voy a poner aquí adelante y les voy a dar, voy a hacer la imposición de las manos para aquellas personas que quieran recibir. Así que ya formata fila de dos, y pedir esa gracia al Sagrado Corazón de Jesús, mientras nuestro coro nos irá acompañando. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, tú eres siempre mi dicha y mi encanto, tú eres siempre mi paz y mi luz. Tú eres siempre mi dicha y mi encanto, tú eres siempre mi paz y mi luz. Desde el santo